35 años de Moika, creado por Manuel Conde. Si no sé quién es Manuel Conde, pues se los presento. Manuel Conde es un dibujante de historieta, o qué le gusta que le diga, de cómics, de personajes. En mis tiempos es historieta. Historieta. Cómics, sí. Ok. Pues dibujante de historietas que empezó en la época de los 80s. Finales de los 80s. Bueno, ya a principios de los 90s para las tortugas, ¿no? Si realmente empezamos En el 90 y algo. Bueno. No, este no es este, pero. Ahí está, creo que ya está. En el 90 y algo, 90. En el 90 empezó a dibujar las tortugas ninja. ¿Y cuántos números hizo? Yo ahora sí pago un libro y tenés un millón para eso. Escritos propios, mira, hicimos 56, de los cuales 10 no son. 10 fueron como servicios entre comillas, porque nunca nos llegaron originales de nada. Pues, cuando usted dibuja las tortugas ninja, le compra la licencia, ¿no? A través de la edición, a Mirage Studios, que era dueña de las tortugas ninja. Y si no es una licencia, son los usos y derechos sobre los personajes creados. Es una licencia o una IP ahora, una propiedad intelectual. Entonces usted le compra los derechos y aquí en México, como no llegan los originales, como no llega la historia, se pone a dibujar. Por eso los tiempos, o sea, era esta. Habría que entregar cómics para que, como la periodicidad en Estados Unidos es un mes, acá el editor quería que fuera cada uno. Como todo en México, que quiere semanal. Es que aparte otro mercado era muchísimo. Se consumía mucha. ¿Qué pasó? Que nos puso a trabajar. Le pidieron a Manuel que hiciera historias. El editor decía, necesitamos contenido, ¿puedes tú hacer algo con eso? Dijo, voy a inventar historias. Entonces Se puso a escribir y a dibujar. Las estuve escribiendo sobre la mano. Usted no tenía miedo. Usted era. Sí, es lo que platicaba hace rato, que precisamente no había un interés como ahora, ¿no? que tiene que autorizar todo. Pues tenía continuidad. Usted la continuidad en ese tiempo no importaba. Nada. Por eso, en las otras niñas un día aparece Moika. Sí, de hecho, Moika te apareció. Bueno, Moika nació en la escuela. Moika fue un proyecto, fue un reto de una maestra de diseño que me dijo, a ver, si te gusta, porque me veía en un lugar que dibujan bonitos. Y yo pensaba que el diseño era eso, ¿no? Entonces me dijo, a ver, si tanto te gusta hacer personajes, haz una historia de inventa un personaje, crea un personaje que defienda la ecología y que sea una especie de sensación. Y en su casa había un libro que no estuvo. Por eso estudiaban juntos, los dos son diseñadores. Usted se metió a la carrera de diseño pensando que iba a dibujar. Bueno, sí dibujaba hasta el rol que me gustaba. Sí, claro. Sí dibujaba hasta el rol. Pero usted dibujaba desde chico. Desde chico. O sea, usted es dibujante. Sí, me dibujaba igual. Sí, es dibujante nato. Entonces, se metió a la carrera de lo que más cercano a arte, supongo, ¿no? Se me quiso escribir sobre eras diseñador gráfico o eras actor. Artista, ¿no? Pero, O sea, pero no había artes plásticas. a menos que fueras a la Academia de San Carlos. Y ya. Y era difícil entrar a la música. Ok. Y entonces usted crea un personaje a partir de que una maestra le dice, a ver. Entonces veo yo un libro gigantesco de especies animales De México. del mundo entero. A poca vimos murciélagos horripilantes. Me espantaban, o sea, es un monstruo. Parecía como Star Wars. Pues junto había unos hoteles y se me hizo un gato fascinante. Y estaba más en esa extensión que el murciélago.
Y entonces llegué con son los dibujos que tengo que ver, fue el primero que llegué. Y como me gustaba mucho Indiana Jones, y no se llamaba Mónica, se llamaba Tlaxcala Smith, que estaba yo siempre en el lugar. ¿Tlaxcala qué? Tlaxcala Smith. Tlaxcala Smith. Tlaxcala Smith. Ah, Indiana, Tlaxcala Jones. Ah, ya. Y así lo presenté. O sea, antes el Moica se llamaba Tlaxcala Sí, Smith. de hecho, Mónica se llama Mónica. Porque Tlaxcala Smith no puede ser el cómic de la ¿Y qué significa el Moica? Tenemos un amigo que es pues ahora es director de cine, que se llama Leopoldo. Y él decía que la firma de él se decía Mónica. Tu firma. Mi firma. Moica. ¿Y por qué firmas Moica? Y él empezó a decirnos, ¿ustedes son los Moicas? Los Moicas. Los Moicas. Entonces cuando llego yo, entonces ya se puso a llamar Mónica. Moica no tiene ninguna definición de Moi y cat, nada. Porque si salió, digo, es un gato. Es un gato. Es un gato, los celotes es un gato. Entonces pues, le quedó. Entonces le quedó como Como es muy vestido de Indiana Jones. Pero era, o sea, usted lo conoció como detective, como. A ver, a mí me gustaba mucho y dije, bueno, voy a meter el rollo de los 40. Lo convertí como en detective. Realmente terminó siendo pues, amigo de las tortugas, en el sentido de que pues, venía y les ayudaba. De hecho, el primer cómic es el número 7 de sale. Toda la aventura que ocurre, me llevé a las tortugas al Tlatepehuacán, porque Moica no es un humano. Moica es un animal humanizado, pues, como Mickey Mouse. Sí. Que tiene un planeta. Que tiene su planeta, que es Maga, y hay un tirano que es como Hitler, que se llama Luther, que quiere, pues, lo mismo es siempre, ¿no? Que quiere adueñarse de hecho, ya Maga ya está agarrado, por eso Moica huye, porque este cuarto ya lo está persiguiendo. Entonces regresan y las tortugas lo ayudan a liberar a Maga de Maga. Una historia muy simple, pero un libro con 42 páginas. Y ahí lo curioso fue lo todo. Es que Iris se iba de intercambio con sus libros de estudiantes. Chistoso. Entonces, lo que a mí me encanta de este cómic de 42 páginas es que iba a decir, Iris se iba a la boda de su amiga, Jimmy Joy. Jimmy Joy vive en Ashfield, y Ashfield está a 2 cuadras de una alta de la nación. ¿En serio? Y le digo a Iris, oye, yo quería que hablaras con Peter. No te dije, a ver si es algo que te encuentres acá. Entonces, y Jimmy Joy le consigue el teléfono. Wow, pero en esa época era más fácil conseguir teléfono, ¿no? Porque era todo, del pueblo. ajá, sí. Ahí vivía ahí Terry Bisman en esa época. Sí, y bueno, y tenía ahí. Aquí en la escuela. Tondra, ajá. Se ¿Se separan. de ahí? No, Se fue los dos. Sí, no, es como el de la serie esta hora de los Cotton. Ok. Se casó con una chava que es así vaquera y todo. Sí. La Bernie Hotel. Y se acaban de cambiar de San Diego y lo tocó en gol, pues ahí estaba. Entonces, Y sí, entonces sí conoce Kevin Eastman en esa época, en los 90, cuando ya lo había metido. esto se lo tiene que contar ellos. Ok. No, todavía no. De hecho, cuando tengo la oportunidad de conocer a Kevin, Lo voy a dejar así, pues, Kevin, o sea, primero como, ¿quién eres? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué? Sí. Obviamente, bueno, me recibió en su estudio y llevaba preparado una entrevista para saber de cuándo iniciaron las tortugas y todo, pero él también me entrevistó a mí, ¿por qué estás haciendo esto o cómo está pasando? Entonces ya le comentamos de que estábamos haciendo en México y que no tenía idea. Que había sus personajes a México. no, eso ya lo llevaba otra persona. Ya después Sí. Y entonces, bueno, ya le comentó a Kevin y entonces le enseñé algunas cosas de las que ya
Claro, lectores. Entonces normalmente hacía 28. Ya cogieron 32 porque ya me expliqué la historia que se llama. Y entonces normalmente trataba de hacer las exclusivas porque no sabía qué iba a pasar. Entonces empecé a meter, intercalar historias, porque decía, no, pues hay que meterlas. A ver, porque ahí se aventaba el rollo de los originales. No eran originales. Los mandaban Porque por también se coloniza por mucho tiempo. Por todo. De hecho, yo coloreo a las tortugas, a Chespirito y al Pluto. A las 3, se alcanzan 3 colores. Ajá, de esencia, sí. Mientras yo hice las tortugas, Víctor Luis hacía Chespirito y Paco las hacía y sus Ok. Cuando nos conocemos, ¿no? Después de muchos años, y conocemos a Moika, es que yo soy la editora del Moika. El renacimiento, pero prende el micro porque no sé. No, es que se está viciando. No sé, yo le digo es que nos decimos doctores de cariño, nos empezamos a apodar doctores, como porque somos doctores en cómics, yo creo, ¿no? Porque cuando yo lo conozco y le proponemos hacer para el comisionado publicitario de Moika, le decimos, oiga, pues hay que contar la historia, ¿no? Y dice, ay, claro, bueno, aquí está la historia, ¿no? Y ya cuando veo, eran puras libretas, con dibujos, y le digo, pero no, esto tiene orden, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a editar esto? Me dice, ya tengo el cómic esto, ya está, hombre, ya. Y le digo, y luego, no tenía orden, había cosas como que no se entendían, ¿no? Había partes. Ajá, entonces cuando le digo, no vamos a meter todo, había un montón de ideas padres, pero sí es desorden. Pero me dijo, las motas del Moika son acorazonadas, porque son, y me explicó por qué las motas tienen, por qué Moika tiene las motas acorazonadas, porque nos corrigió una, ¿no? Sí. Que parecía, ¿qué? Como pica. Sí, y se ofendió. son como corazones. Nos dijo, esto no es posible, porque son como acorazonadas, son como redondeadas. Y tiene que tener motas blancas, porque es alrededor negro con mota blanca, y él es gris. Y él es gris con cejas. Sí. Porque sin duda se nos olvida. Bueno, y tiene una particularidad, las orejas aquí arriba tienen que ir negras, porque algún artista los hizo y no tenían la parte negra, y se veían muy raros, parecía como que se veía pelón. Y entonces, me acuerdo de cuando conozco a este personaje, es muy padre saber que Manuel Conde sí tiene, o sea, sí sabe qué elementos llevan a su personaje, que algunos autores con los que hemos trabajado dicen, no, sí, claro, se lo sé. Y no, o sea, él decía, no, su ceja es como más gruesa de aquí hacia abajo, como más gruesa, así, como de que siempre está como haciendo así, como en estación, como acá, y las orejas, incluso el sombrero, ¿no? El sombrero también. Sí, lo que es que ahora para el nuevo, ajá. ya la saqué, o sea, ya es como más pachón. Porque se parece que ya creció, porque si fuera que crecer Moika, pues ya está más viejo, ¿no? Pues como ya está más viejo, está más pachón de aquí. Entonces, este Moika que se dibujó, que ustedes lo pueden ver, es el primer sketch, que está como colgado en una liana, es el primer sketch del Moika oficial. Y es un poquito más alto. Pero ya en la barba la tiene como más grande, porque ya está más viejo. Y en que es la portada del 7, el que ustedes vieron ahorita que está ahí, no, también está joven aquí, es más joven. Sí, pero eso es un gato, la verdad es que nunca me he sentido en aquel tiempo, no pensé en eso. Y ahora que lo vas, si pasaron 35 años, y te enteras. Me parece más gato. Ajá. Sí, no le hiciste grandes cambios a lo que necesitamos ahorita. O sea, se está muy apegado al personaje. Sí, no, se trata de conservar más o menos. Ajá. O sea, lo digo, nada más lo voy a dibujar como más viejito, pero, por ejemplo, la playera, la camisa. La camisa es misma. No, la chamarra, ¿no? La chamarra se la quité. Ajá, si se la quitaste, y es gris, ¿no? Ahora. No, la camisa. Ay, sí, la camisa es verde. Pero ya se le quitaste la chamarra. La chamarra es esa. Ajá, y también no le pusiste bolsa ni nada, ¿no?
ni... No, de hecho ya anda renovado en working class. Sí, claro. Que esa era la idea. O sea, que tuviera más libros, más aventuras. Cuando lo creaste, ¿pensaste que ibas a estar aquí celebrando 35 años? No, eso era chamba, la verdad es que era trabajo. O sea, tú querías cumplir, sacar la materia. No, tenía una semana para sacar los libros. Este fue una mientras, porque eso es importante, mientras sí se fue a Massachusetts a la hora. Yo tenía que escuchar mis speeches. Porque no escuchan. Hice 3 cómics al mismo tiempo. Como que tenía yo que seguir con la serie normal. De hecho, te fuiste en el número 4. Fue cuando metimos al Man Rey, el Mantarraya, y cambié la portada. Porque venía de España. O sea, cuando tú tienes la licencia de las tatuajes aquí en México, necesitas tener personajes tuyos. Por eso los incluyes dentro de las tatuajes en México. Porque para la gente que nos está viendo en el video, la parte que Manuel Conde dibuja se le conoce como historias no canon. No canon porque son fuera del canon gringo, es decir, que solamente fueron editadas y escritas para México. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues las licencias nadie supervisaba nada, la verdad. O sea, como todo era fax, carta, entonces todo llegaba tarde, todo llegaba 3 meses después y no había tiempo porque había que pagar la licencia y la licencia que pagaba dinero. Entonces lo que hacían era, pues ponte a dibujar. Entonces, eso es como algo que hace mucha gente aquí en México, ponte a dibujar, y lo que hizo Manuel Conde fue, pues, pongo mis personajes que yo los creo, pero él sigue siendo dueño de sus personajes. Solo acompañan a las tortugas ninja a sus aventuras, pero sigue siendo dueño de sus personajes. Concepto como ser el objetivo de Banda Can. De hecho, eso lo platiqué yo con Jay García. Y bueno, ¿cómo les estoy realmente a Banda Can con las tortugas? Y lo primero que vi de Jay García, que creo que el personaje ya lo que es también no sé. Creo que sí me lo digo. Y cuando llegué con él, estaba el muñequito de Playmates. De hecho, ¿te acuerdas que no? Moika estuvo a 2 de ser de Playmates, pero todo se ve por Lost in Translation, la ocasión. Cuando estaban... ¿Quién me dijo? Manda los personajes para poder dejarlos dentro de las... para meter de las figuras. Y los mandé yo, no conozco. Pues a lo mejor. Y ya nos seguimos con eso. Y fue cuando vamos en el 91, hicimos perfecto. Fuimos cuando nos sentamos en Tonda, porque yo con Kevin debía haber, yo creo que no nos conocía. Y Kevin dice, ve y habla con Dean, que es el director que es el responsable de la licencia. Pues no de la licencia, sino de los contenidos. Pero esta vez escribiendo los cómics para Archie. Ok. Entonces llego ahí, nos presenta, y ahora se llama Stephen Murphy. Su nombre es Stephen. Nos sentamos y yo con él. Allí en el piso del Tonda y abrí un portafolio. Y entonces le digo, yo tenía mucho miedo porque estaba ahí toqueteando sus historias. Cuando no las tenía yo completas, lo que hacía es que cada 2 páginas y aquí va a acabar. Creo que las historias son un poco más aventurescas, ¿no? Más como para adolescentes. Pero lo que pasa es que niños. si yo te doy un cómic de Archie Comics, como los que hice, Como como los- no había. Porque me mandaban del 9 al 18. Sí, Y entonces, hay los uno, medio, ajá. entonces yo ponía el 9 y luego poníamos el 18. Entonces lo que hacía yo era cerrar close the gaps, cerrar la historia, lo que hacía es quitarle algunas que fueran independientes, cerraba yo historias, pues, siempre trataba yo como agarrar el estilo de Ken, como mi maestro. Y voy a agarrar, me agarro de estas historias y ahí las cierro. Entonces cerraba yo, comenzaba yo a pensar, ¿y ahora qué? Porque yo no tenía información ni nada. Entonces con ese miedo llego yo a San Diego, llegaba. O sea, nunca había ido a las tortugas. No, lo que pasa es que había visto. O sea, sí, pero lo adaptaste. Porque, por ejemplo, o sea, las historias de Kevin Eastman de las son muy oscuras. No, de hecho, agarré esa. Y ahí les va. Me mandan amigos a veces, sí, se van a dedicar a las tortugas, sí. Me dan copias que acaban de salir las copias. Me encontré las copias de 36 años.
de los cómics de Kevin eran cachureados, ¿no? Sí, sí. Y el editor me dice, a ver, aquí están las de Archie y aquí están las de Kevin. Pues sí. Y entonces tú hiciste todas las No, eso es lo que dije, a ver, se adaptó a mí y de hecho me agarré el estilo de Kevin Shore, que claro. me gustaba a mí. Y sí, se acoplaba a lo que me gustaba hacer. Dije, no, para los niños, porque lo primero que me dieron fue el libro donde las tortugas matan al chef. Sí. No, me quedé con eso, ¿no? Y ya se me acabó la historia. ¿No? Sí, claro. Dije, no, entonces dije, voy a agarrar los cómics de Archie, pero el problema de los cómics de Archie es que venían el número 1, luego el 3, luego el 14, el 28. Sí, sí, sí. Entonces tuve que cerrarlos y fue cuando llegamos a San Diego, llegamos a San Diego y le presentamos esto a este señor que dijo, aquí está el estudio de la hacer. ¿No sabes? Muy bien. ¿Qué tú ves? ¿En serio? You're doing great. Por 52 números hiciste. Y entonces cuando dije, todo. aquí soy. Claro. Entonces sabes que empiezan a tratar de lo que se me antoje. O sea, de creer yo. Entonces ya inventé todo. Pero es importante mencionar que Manuel Conde creó su universo de personajes en Moika, con sus monstruos, sus villanos, que las adaptó a las tortugas ninja y las hizo convivir con las tortugas ninja, para que pues fuera más aventuresco, más caricaturesco, ¿no? Como más chévere el asunto, siempre estaba como más chavito, ¿no? Más Sí, siempre más fresco, porque las tortugas ninja los primeros números son bien acá sangrientas, como muy rochuras, ¿no? Algo que no que se contó hasta hace poco, porque ustedes saben, los son fanáticos de las tortugas, saben que el estudio que hacía las tortugas de aquellos tiempos que vieron en los 80s, 90s, las caricaturas eran un estudio que se llama Fred Wolf, el entonces. Y por eso también empezaron, por eso también Fred Wolf prohíbe que Archie y que Mirage toquen las historias o toquen el contenido que él estaba creando para la tele. Pues no, yo no les doy la permiso. Entonces empiezan los primeros 3 números y tanto tú como yo, como Miguel, como Kevin Chon y Beth Williams, igual, empieza a escribir Beth las historias que él empieza a escribir. Para Archie. Porque no les daban chance y si esto tener el contenido para la tele. Si ellos no tenían el contenido de la tele, mucho menos. Claro. A mí no me mandaron ni modelos. Claro. Ni modelos. Entonces, menos. Entonces, por eso es que tanto Ken es dueño de muchos personajes. Como tú, ¿no? Yo soy de los De los personajes que interactuaban con las tortugas. Por eso es que no ha salido nada del contenido de Ken, de Archie. Y el contenido de las tortugas Ninja, de lo que hice yo. Claro. No lo ha sacado porque está como en el Inter los derechos. El problema es que compraron los derechos de lo mío. Y es cuando compraron el combo, no sabes sí. Entonces mi universo es que compró la teoría, la probabilidad es que comprara tu universo, la republicana, ¿no? Bueno, pues ya está sacando el tiempo, doctor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Editaron solamente tantos años con un personaje que la gente lo recuerda tanto. Está. La verdad es que me sorprendió que la sí. gente Si quieren preguntar algo, yo creo que es el momento. Si levantan la mano, alguien quiere preguntar algo, aprovechando que está Manuel Conde aquí. Sí, lleva el micrófono. Les pasamos el micrófono y listo. ¿Alguien quiere? Sí. Pues les da pena. Bueno, decías que las
Entonces, si ya le das un patrón a las manchas de un personaje que lleva manchas, es más fácil repetirlo o replicarlo con el tiempo. Si yo le hiciera las manchas como un gato, imagínate que cada vez que se volteara, imagínate tratar de dibujar cada cuadro. Por eso nadie lo hace, que coincidieran las motas, no acabas nunca. Ahí te decía algo que cuando trabajamos con él, Manuel tiene mucha idea de la perspectiva de cómo se ve el personaje en un cómic. Entonces, hace cuenta que cuando él ve, me acuerdo cuando conocieron a ese chupacabras, nos dijo, está chueco, y dije, ¡ay, por qué! Y dijo, ya viste que está así, yo nunca lo había visto hasta que me lo explicó, que está como mordiendo chueco. Es sutil, si no nos debe poner ese ojo, pero él sí tiene como la perspectiva de cómo se va a ver el personaje conforme vayas contando la historia, porque no siempre aparece de frente, aparece de 3/4 o de espaldas. Entonces, cuando él narra, porque narra muy bien, él siempre todo el tiempo está buscando como que se vea en continuidad, porque si tiene una mancha aquí y está para acá, pues no se le puede ver porque no tiene, ¿no? Entonces, esta mancha no la puedes poner, pero esta depende de dónde esté. Entonces, él es como muy exigente con eso, pero depende mucho de cada dibujante. Pero él en específico, cuando hicimos esta historia, lo hicimos desde cero, acomodamos las ideas, le decía, pero no, tiene que verse. Entonces yo decía, ok. ¿Sabes qué pasa? Como lo dibujamos además, o sea, ya no se quedó así. Si ustedes ven el cómic nuevo, ya cambió. Entonces había que hacer que Moika se parezca en todos los cuadros que aparecen. Y es el chiste de un cómic. Sí, eso está Porque difícil. me ha pasado, y ya parece que me criticó. Pero porque también pasa mucho con tu padre. Que tiene cuadros donde, por ejemplo, les pones un personaje muy bonito, pero lo voltea, tiene cara de mango. No tiene como. No tiene ojos. Y luego se quita la máscara y dice, oye, pero eso se lo tiene una máscara. A menos que sea una máscara como un casco, ¿no? Pero supone que se ve los ojos y ya. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me parecen. Por eso es que su personaje en la película se ve como cabezón. Sí. ¿No han visto la película de serie? Se me parece un pico. En serio. Y ese rollo como de hacer un casco así, se ve raro. Y yo sé que es muy difícil explicar eso. Por ejemplo, la capa que es. Como que yo creo que es lo que más distingue al Spawn más de todo. Y los estoy dando como ejemplo. Pero sí me ha pasado con dibujantes incluso porque hay veces que dije, me dijo tiene razón. ¿Qué me pasó de la vez? A lo mejor a mí me pasa igual, pero es más fácil criticar el trabajo de los demás. ¿No? Sí. Te fijas más, por ejemplo, como pasó con el chupacabras, que me interesa en eso, porque, y yo entiendo por qué los dibujantes después de mucho tiempo se empiezan a viciar y con tal de sacar el rollo más rápido, te haces lo que te aprendes y no muchas veces se ve bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer esto. Dibujar esta parte es un problemón para mí. O sea, del cuello de la cabeza. No, que se haga así. Para mí es un rollo y es construcción de personaje. Pero ya te tardaste más. Que hacen muchos dibujantes. Y por eso es que luego unos comienzos. Que están iguales. No. Pasa mucho. Contestando tu pregunta. Por eso porque no es lo mismo hacer una ilustración. No es lo mismo hacer una portada. Sí, hacer todo lo que es la comunicación visual de un cómic. Usted lo sabe. Vivimos 6 meses con usted dibujando. No, pero además se dedica a eso. O sea, ustedes ven cómics todo el tiempo. Sí, ¿no? Y te das cuenta cuando un cómic está hecho. Además, es muy importante la pasión en los cómics cuando el autor quiere sus manos. Se nota, se ve. Sí. Cuando yo escribo en serie, por ejemplo, ahora lo que estamos tratando de hablar sobre se nota la pasión que estamos teniendo. Sí. Por eso la gente dice, ¿por qué?
porque sí es el corazoncito. Le pasó lo mismo con Frank Miller en el Dale. Sí, claro. En cambio, se empieza a palidecer todo el rollo cuando empiezan a hacer los cómics en serio. Entonces, mi recomendación, si se quieren hacer cómics, es métanle mucho amor y prepárense a dibujar muchísimo, porque eso es la única chamba donde se dibuja menos. El cómic solamente se dibuja más en la animación que en los cómics, porque la animación tienes que hacer secuencias, pero en los cómics tienes que dibujar todos los días, todo el tiempo, aunque no tengas ganas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Cuándo sacas el siguiente número de Moika? Va a salir primero Moika Meets Space Art. Moika Meets Space Art, que es una chamba que nos pusimos de acuerdo en la comisión de cómics y entonces Ken se arrancó con un rollo de la animación de su rollo y yo me arranqué con otro rollo y ya no nos dieron respeto. Entonces tengo que sacar el primer cómic de Moika Meets. Y ya que yo lo que vamos a ir sacando, la idea es, nomás que tengo yo tiempo, pues, sacar una página en internet, una a la semana o algo así, para ya después ser compilado por otros alumnos. La historia ya la tengo aquí. Ya sé qué es lo que va a pasar. Habrá que compartir. No, si las comparto ya no van a leerlo. Pero primero tengo que acabar, son 24 páginas que tenemos que entregar para. Yo creo que justo después de la convención de San Diego, el Moika Mix, yo creo que va a ser autoconclusiva porque la idea de todo eso y la idea de los. Es un escritor que trabaja para Paramount. La idea es que se siga con las propiedades de otros amigos que tenemos. O sea, con Moika Mix, el chiste es hacer como la serie de Moika, que eso es lo que creo que. Entonces va a meter Scott Shaw, Scott Shaw, vamos a meter el Capitán Cabo. O sea, como personajes que vayan al caso, yo dudo mucho que haya seguido sobre de Moika Mix super. Bueno, A menos que a ya- 2035 Sí, ya se va. a lo mejor si no haces ver, si no somos caricaturas. Si yo sé Tron, pues sí. No, mi Tron es muy precioso. Pero así vamos. Entonces, ¿Cómo logras analizar toda tu idea que tienes con otros escritores, por ejemplo, con Alex Fernández o con lo que vas a hacer ahorita? Porque no sé Alex más Fernández realmente fluida de la basura. O sea, es que la experiencia de ediciones, lo que pasa es que, por ejemplo, él narra, o sea, él narra ni dibuja, o sea, él no tiene un guión, porque esa es la vieja escuela de en México se editaba así, o sea, agarro, literal me decía, yo es que yo me sentaba los lunes y decía, bueno, pues a ver, tomé el café, y eso es algo que aprendió por muchos años. Entonces, enseñarle la nueva escuela fue como de, no, estás mal. Entonces, lo que hicimos para agilizar el proceso, porque no nos íbamos a tardar mucho, es que él hizo un scrapbook, así, todo, o sea, me hizo el scrapbook y panel 1, panel 2, ¿no? Entonces, todo está dibujado en un rough. Yo escaneé el scrapbook, le corté cachos y lo puse en secuencias. Ya que estaba en secuencia, se lo pasé en un PDF y le dije, dibuja esto. Ya que lo dibujó, eso es lo que no se debe hacer, pero bueno, depende. Ya después, Alex Fernández lo leyó sin texto y se imaginó los textos. Sí, no, es eso. Y entonces lo metió a esa revisión de los editores, lo volvimos a leer todos y dijimos, sí, recuérdense. Y entonces, es lo que hicimos con el Sobre todo las partes de donde se contaba la historia anterior. Ajá, porque hay una parte donde está en el viejito y otra parte donde se metió un tubo de salto cuántico y ya aparece en la actualidad, ¿no? Porque había que contar, porque la gente no conocía Moika, entonces había que contar quién era Moika, de dónde venía, qué le había pasado, por qué estaba en el planeta Tierra y por qué conocía las
queríamos sacarle su idea de aquí, porque yo lo sentaba y me decía, no, pues, y platicaba horas y horas y pues no, eran horas, ¿qué vamos a hacer? Audio, lo grabamos y decía, ¿qué vamos a grabar? ¿Y cómo vamos a contar? Entonces dije, ¿cómo vamos a hacer? Porque no vamos a tocar. Corté los cachos, le hice como pues de cachos, así, literal, le puse un PDF y le dije, así que dijimos que. Y ya lo dibujó, y entonces ya después ya que se dibujaba, lo poníamos en secuencia y decía, no sé si tiene diferencia o no. Porque si hay unas cosas que había que meterle. Pero sí me daba cuenta yo que sí. Y ya cuando poníamos la secuencia decíamos, ay, nos falta aquí, entonces ya, no recorro las páginas. Y así es como hicimos un lo que eran 32 páginas, porque era de 28. Pues que yo a veces metía ganas. Sí. No, pues es que va a alargarse muchísimo. Sí. Porque la cosquilla siempre hace sufrir tanto a los fotógrafos como a los fotógrafos. Sí. Entonces, ponía yo ganas y me decía, no, es muy largo, pues, quítelo. Porque finalmente, ya ahí les va. Esto pasa mucho. Yo me inventé y me saqué de la mano el cosquiverso. Sí, Los llevaba a todos lados, la cosquilla los llevaba a todos. Lo único que no puede hacer la cosquilla, lo único que no puede hacer la cosquilla es dejar a pasar. Es lo que. entonces, en este cómic se cuenta todo el tiempo el salto al futuro. Entonces, son universos paralelos, no es. Ajá. No es viaje. Ajá, no es viaje en el tiempo, estamos como contando líneas que están pasando en el mismo tiempo, Pero en otros lados. pero en otros lados. Ese es el cosquiverso. Ajá. De hecho, me cortó el gag que decía, yo inventé el cosquiverso antes que me enredaran. ¡Es muy divertido! Porque claro, es que lees y se ve que no tiene sentido, pero ya después, al final creamos a un Pero aquí se los cuento. No sé si lo inventado. Pero en aquel momento, como no había tanta información, se me hizo ocurrir, dije, no, pues que saltando todo. De hecho, yo, y esto me lo han dicho en Estados Unidos, yo hice cayú a Mónica Sí. y a Splinter, Sí. hice un monstruo de 2 cabezas, los dos. Sí. Porque los metí, los embruja la cosquilla. Entonces, no saben quiénes son y hablan. Y andan por todos tirando edificios y todo eso, ¿no? Contando gente. De eso trataba. Monstruos matan gente, no les importa. Son como Superman de Zack Sí, es Snyder. como Superman que no le importa destruir media ciudad para salvar a un gato y no. Entonces, ya al final le dijimos, hay que meter al mexicano pues para que tenga sentido y por eso se fue a A la ciudad de Micle y todo eso. la ciudad Micle y creamos a un Lubi y entonces ya se un mexicano, por lo menos. Entonces, lo que pasa es que la Ciudad de México tiene como varias. Es capas. como el infierno. Tiene varios pisos. Pero nos estamos acercando. Pero no,